Checklist.io. Muy buenas tardes. Estamos empezando nuestro curso de Laboratorio de Herramientas Digitales y hemos decidido grabar este video para que ustedes conozcan la temática y los conceptos que vamos a ir aplicando. Y también un primer ejercicio en el cual se les solicita aplicar o proponer, más bien dicho, un KPI, un Key Performance Indicator. Si les parece, empezamos por el objetivo, el sentido de este curso. Como comentábamos en la clase de ayer, Laboratorio de Herramientas Digitales tiene como intención, como idea, practicar en un laboratorio. Por eso es que tenemos nuestras actividades semana a semana. ¿Con qué? Obviamente con herramientas digitales. Como comentábamos ayer, la herramienta digital, llamémosla así, o la aplicación básica o mínima, no sé cómo llamar, que les van a pedir es manejo de Excel. Por eso partimos con ese software. Como comentábamos, ni siquiera les van a preguntar si lo conocen, les van a pedir que lo apliquen, así de simple. Por lo tanto, todo lo que vamos a aprender lo vamos a ir aplicando en un contexto de un ejercicio que va a durar todo el curso y es una empresa que presta o realiza préstamos hipotecarios. Ya vamos a llegar a eso. Nuestro curso entonces tiene como propósito que ustedes conozcan, bueno, entren en el ambiente de la informática aplicada, por supuesto. Lógico, lo que queremos es que haya o logren un mejor desempeño laboral y que puedan hacer un uso intensivo de este software para el análisis de información. ¿Y para qué quiere un ingeniero comercial analizar información? Para preparar informes, vamos a trabajar informes financieros, pero lo que vamos a ver se puede aplicar a cualquier tipo de informe. ¿Y para qué hacemos informes basados en análisis de información? Para tomar decisiones dentro de cualquier organización. De hecho, lo básico que se le pide a un ingeniero comercial, obviamente, es que tome decisión. Primero, que proponga el negocio o lo que se va a hacer, que tenga una mirada estratégica, y por otro lado, que sea capaz de analizar los datos, la información que hay, y que, lógicamente, apoye la toma de decisiones y que también sea capaz de tomar decisiones, por cierto. Por lógica, cuando ustedes partan su vida profesional, van a estar probablemente, por supuesto, nadie sabe. De hecho, ustedes también, con lo que van a ver en su carrera, podrían crear su propio negocio. Si hacen eso, van a partir inmediatamente con la necesidad de aplicar ya de un inicio una mirada estratégica de lo que sea que estén haciendo. Eh, Entre paréntesis, interrumpan, entre comillas, en cualquier momento, simplemente prenden el micrófono y opinan lo que estimen pertinente, ya sea que estén de acuerdo, ya sea que quieran complementar o que algo que yo diga no les parezca y lo conversamos. Lo que les estoy planteando, bueno, primero el sentido del curso, obviamente, y segundo, comentaba ayer de que tengo más de 30 años de vida profesional, soy ingeniero informático, pero en los últimos años me he especializado dictando cursos y talleres para ingenieros comerciales en formación y también para empresas. Por lo tanto, todo lo que digo, yo estoy absolutamente convencido que funciona. No voy a decir que es verdad porque sería una exageración, pero funciona. Entonces, con esta herramienta que ustedes van a trabajar en el laboratorio, van a poder hacer análisis de información y se dice, bueno, ¿qué información? El ejercicio que vamos a desarrollar durante el curso va con un set de datos. Ya les compartí el primero, que es simplemente las ventas del sí, digamos las ventas o los negocios de esta empresa que hace préstamos hipotecarios durante el primer trimestre del 2019. Analizando eso,
vamos a poder generar informes y tomar decisiones. De hecho, el primer ejercicio que vamos a retroalimentar en la siguiente clase o sesión trata justamente de, por un lado, proponer un indicador de rendimiento, ya vamos a ver de qué se trata y cómo se hace, y en segundo lugar, calcularlo usando los datos que ya les proporcioné. Esa es como una descripción de nuestro curso. Yo creo que está súper interesante. ¿Cómo vamos a trabajar? En todas las sesiones va a haber una presentación de parte mía de los conceptos que vamos a ocupar. Luego vamos a ir realizando lo que se llama resolución de problemas y vamos a hacer talleres grupales para resolverlo. Van a entregar un informe. Al principio solamente les pido el informe en Word y después le vamos a ir agregando cada vez más complejidad a nuestra actividad y a nuestro curso, con lo cual van a lograr un mayor aprendizaje. Nuestro curso dura 9 semanas, las 6 primeras vamos a lograr este resultado de aprendizaje que ya comentábamos, que puedan elaborar informes a partir del tratamiento, organización, procesamiento y representación de datos. ¿Qué son los datos? Son hechos. En este caso, son relativamente ficticios, pero podemos pensar en algo tan simple como yo lo hago, una planilla personal donde voy registrando los ingresos y gastos durante el mes para hacer gestión de mi presupuesto. Cada vez que registro un dato, por ejemplo, compro algo, tengo distintos ítems. Tengo un ítem que es supermercado, cada vez que yo compro, lo sumo. Para que sea un dato, debe ser algo fidedigno, correcto. Sería ridículo que yo gastara 5.000 y registrara 10.000, a menos que me quisiera engañar a mí mismo. ¿Sí? Esos son hechos o datos. Entonces, si yo quisiera hacer un análisis del, qué sé yo, en qué gasto más, en qué porcentaje de todo el presupuesto familiar se usa en supermercados según mi registro, no es tan perfecta digamos, el seguimiento que yo hago, las compras que hace mi señora, eso yo no lo registro porque ella usa su propia tarjeta, pero yo podría con eso hacer un reporte y darme cuenta en qué gasto más y tomar algunas decisiones. Huelga decir de que uno de los gastos que subió muchísimo en el último año, yo diría, es el pago de electricidad. Nosotros estamos gastando más de 100.000 pesos mensuales. Eh, Me imagino, lamentablemente, que la mayoría que vea este video ha tenido una experiencia parecida. ¿Qué podría hacer yo con eso? Bueno, podría empezar a tomar decisiones para bajar el gasto eléctrico. Eventualmente, si veo que piensan que 100.000 pesos al mes significa 1.200.000 al año, entonces podría evaluar la posibilidad, por ejemplo, de usar paneles solares. Sí, Einar, adelante. Sí, eso iba a decir, invertir en electricidad autosustentable. Perfecto. Pensé que me iba a ofrecer un panel solar, lo podríamos conversar. Interesante el tema, ¿no? Eso es toma de decisiones. Estoy dando un ejemplo muy trivial. Obviamente, ustedes como ingenieros comerciales van a tomar decisiones mucho más complejas o van a recomendar decisiones mucho más complejas. Por eso es que este curso está perfecto donde está, porque ustedes recién empezando la carrera ya empiezan a crear su mentalidad de ingenieros comerciales. Por un lado, crear riqueza mediante la propuesta de algún nuevo negocio u organización, o bien apoyar a aquellas que ya existen para que tengan un mejor desempeño. Conversábamos ayer que en la clase presencial que los indicadores, de hecho ya vamos a hablar de eso, los indicadores en general, la fórmula que se usa para calcularlo es bastante sencilla. Son sumas, divisiones, no algo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque los datos financieros normalmente son súper precisos. Ingresó, gastó o se gastó, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el resultado de aprendizaje que tenemos para nuestra primera parte del curso, que son las primeras 6 semanas. Bueno, por supuesto también comunicar estos resultados, y por eso que en la sesión presencial
yo pongo mucho énfasis en la manera que contestan. Por ejemplo, algo que es muy común, algo que traemos lamentablemente desde tiempos escolares, es contestar con tono de pregunta. Si yo pregunto algo o te preguntan algo, y como no estás muy seguro, contestas con tono de pregunta, lo cual no es correcto. Un profesional, bueno, si no sabe, tiene que decir que no sabe, pero si piensa que puede responder, tiene que responder con confianza y con un tono seguro. Por dar un ejemplo muy, muy simple de esto de comunicarnos. Y el segundo resultado de aprendizaje que vamos a lograr es utilizar de manera básica, porque vamos a tener 3 semanas solamente, un software empresarial. No voy a mencionar cuál va a ser porque estamos evaluando varias opciones, pero va a ser bien interesante. Tenemos que enfocarnos en esas 3 semanas del curso en que ustedes pueden hacer algunas operaciones financieras y contables básicas, y para que vean la relación que hay entre probablemente mucho detalle en una planilla y algo más consolidado en un sistema de software empresarial. Eso sería, a grosso modo, el objetivo, el sentido y la idea de nuestro curso. Ahora veamos qué fue lo que trabajamos ayer relativo a la parte más práctica, es decir, la parte de uso de la planilla. En algún momento yo pregunté si esto, lo que estaba explicando lo sabía, la mayoría lo sabía. Si bien el curso parte del supuesto que ustedes no saben nada de Excel, a veces ocurre, como pasó ayer, que ciertos temas ya son conocidos, pero por las caras que ponían, otros temas fueron más novedosos, lo cual me alegra mucho. Entonces, como les comentaba, todas las sesiones van a tener un material con un paso a paso de lo que se les pide hacer, o realizar o aplicar. Y la semana 1, el tema es manejo de datos en hoja de cálculo, importación, limpieza, organización. Comentaba ayer que soy youtuber, ahí está el link a mi video, a mis videos. Si bien están orientados para informáticos, también hay temas que a los ingenieros comerciales les puede servir e interesar. De hecho, ayer pregunté si conocían Business Intelligence y no era un tema que conocieran o ubicaran mucho. En ese canal hay algunos videos sobre el tema que les puede servir. Pero vamos a nuestro objetivo. Bueno, siempre vamos a tener al inicio de nuestro material el recordatorio de nuestro resultado de aprendizaje, lo que queremos lograr. Por eso destaco ahí elaborar informes y comunicarlos a diferentes grupos. Obviamente, como es un taller que llamamos laboratorio, tiene que haber ejercicios semanales. Sería absurdo que fuéramos acumulando temas y no los aplicamos. Dejaría de ser un laboratorio. Por eso todas las semanas vamos a tener evaluaciones grupales y en el caso de este primer tema, en la 6ª semana es la evaluación más grande, podríamos decir. ¿Ya? ¿Qué fue lo que comentábamos? Bueno, ahí están nuestras semanas, nuestros contenidos, el criterio de evaluación, etc. Fíjense que el criterio de evaluación dice utiliza herramientas de procesamiento, análisis en planilla electrónica. Por eso es que el ejercicio tiene que ver exactamente con eso. Como ven, el curso está muy bien definido, muy bien estructurado. Es un curso nuevo, es primera vez que se dicta. Y porque, como comentábamos también, y supongo que ya lo habían informado, ustedes están en una nueva malla que es mucho más potente que la anterior y que busca incorporar toda la experiencia que hemos tenido por años dictando el curso, que era más o menos el equivalente, que se llama TIC, ¿ya? TIC 1 y TIC 2. Así que no tenemos ninguna excusa como para no lograr éxito en nuestro curso. ¿De qué vamos a hablar? De los KPI. ¿Qué es un KPI? Bueno, el término es una sigla en inglés. Ahí está. Significa Key Performance Indicator. Acuérdense que el inglés se lee como al revés. Por lo tanto, decimos indicador, fácil, de rendimiento. Performance es rendimiento en inglés. Hay personas, comentábamos, que lo usan en castellano. Yo lo he visto incluso escrito. No hay problema, si tampoco es tan grave. Es como la palabra software, que obviamente está en inglés,
y nos referimos a las aplicaciones con ese nombre. Yo quiero mucho a nuestros hermanos mexicanos, pero ellos tienen el defecto de querer traducir todo. Y años atrás, cuando estaba estudiando, imagínense, usamos un libro traducido en México y costaba mucho entenderlo, entre otras cosas porque al software le decían programática y al hardware, o sea, la parte física de los sistemas informáticos o tecnológicos, le decían mecamática. Por suerte, esas horribles palabras no trascendieron en el tiempo y nunca más las volví a ver en ningún otro libro. A veces es mucho mejor no traducir, como en este caso, y hablar de KPI, indicador clave de rendimiento, performance, rendimiento. Key, K-E-Y, también significa llave, llave de abrir la puerta. Pero si piensan, llave o clave son palabras muy parecidas. La llave te permite abrir la puerta y la clave te permite entender algo, abrir el entendimiento, si quieres. Bueno, ¿qué son? Obviamente son indicadores clave de rendimiento. ¿Y para qué lo usamos? Para ver si lo que hicimos en el pasado, que son las acciones que se le piden a los ingenieros comerciales tomar, ¿no es cierto? Ustedes siempre son los que están al frente dando la cara y tomando decisiones, ejecutando acciones, y son medidos por eso. ¿Sí? Nosotros los informáticos estamos ahí como apoyo, a menos que sea una empresa de informática, pero la gran mayoría no lo son, y los apoyamos, los ayudamos para que sus decisiones sean más informadas. ¿Basada en qué? En información que se extrae de los datos. Einar, Luciana, Juan Carlos, no sé si pueden compartir algo que puedan contar, por supuesto, alguna decisión que ustedes conozcan, donde trabajan, y si pueden comentar si fue una buena decisión o mala decisión, en el sentido del logro de los objetivos. Cuando tomamos decisiones queremos lograr algo. Algo que puedan compartir, que se pueda contar, por supuesto. No den detalle, para que van a decir en la empresa tanto. ¿Sí, Einar? Yo hace poco tuve la oportunidad de subir de puesto y la Bien. verdad fue una decisión que tuvo que pasar de harto análisis, porque me iba a perjudicar en un ámbito, pero me iba a favorecer en otro. Y gracias a que tomé la decisión de tomar el puesto, estoy aquí. Estoy estudiando y lo ideal es ir avanzando dentro de lo que se puede. Perfecto. Primero, felicitaciones. Y segundo, muy interesante el comentario. ¿Se fijan que tomar decisiones tiene riesgo? Me voy a rascar la cabeza. Sí, una decisión, pero absolutamente trivial, no tiene mayor consecuencia, a menos que te pique la cabeza. Eh, Listo, fácil. Pero las decisiones que menciona Einar, esas son de verdad, donde te las juegas. Lo que queremos nosotros es tomar una decisión con la menor incertidumbre posible. Y para eso analizamos datos. Y por eso que los datos tienen que ser fidedignos. Si, volviendo al ejemplo de mi planilla de gastos mensual, si en una empresa a alguien le conviene registrar que gastó 10.000 pesos cuando en realidad gastó 5.000, eso, bueno, implica un montón de cosas, pero alguien va a tomar decisiones totalmente erróneas porque se está basando en algo que no es real. Por eso, dato, que viene del latín datum, significa lo que es, son hechos. Así que un tema importantísimo para ustedes como ingenieros comerciales, interactuando con nosotros los informáticos, es que los sistemas de información registren la realidad. Por eso hay que hacer auditoría y hay que asegurarse que estén bien registrados. A ver, voy a decir algo un poco extraño. Bueno, depende del contexto. Si están usando un sistema de información hace como 20 años y funciona, ningún problema. Pero duden de los sistemas de información, validen. Por ejemplo, voy a imaginar una situación muy simple. Ustedes están a cargo de reponer los materiales de oficina, súper simple, en función de lo que se gasta realmente. ¿Sí? Entonces, ustedes podrían hacer el seguimiento de alguna compra. Lo que voy a decir es súper trivial y probablemente no sorprende a nadie. Eh, Antes de dedicarme a la docencia y la capacitación, yo trabajé en muy buenas empresas en los 90. Una de ellas fue un banco
que es el Banco de Chile, y no tengo por qué no nombrarlo, un excelente banco. Tuve muy buena experiencia ahí. Lo que me recuerdo perfectamente era que el banco era muy respetuoso con sus trabajadores y entonces dentro de algunas gestiones que uno podía hacer era pedir material de oficina. Cosas sencillas, en esa época se usaban más elementos físicos, había más papel dando vueltas, se compraban más corchetes, lápices y un montón de cosas. Bueno, adivinen qué ocurría en febrero, marzo. ¿Qué creen que pedían muchos trabajadores? Gomas, lápices, reglas. ¿Para qué? Piénsalo. Para su hijo en el colegio. Entonces, alguien hizo una pequeña, por así decirlo, investigación y se dio cuenta de eso. Es una situación muy compleja porque tú no puedes llegar y acusar a todo el mundo, pero era muy notorio. O sea, nadie pedía una regla en todo el año y justo la pedía en febrero o marzo. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? De manera muy simple, es que alguien se dio cuenta que en realidad los datos estaban adulterados, no eran confiables. Sí se compraban las reglas, pero no eran para los trabajadores y el banco no tiene bueno, el banco daba bonos, entre paréntesis. Era muy feo eso porque daba bonos para los que tenían hijos en el colegio, etcétera, etcétera. Ahí tienen un ejemplo muy trivial. Siempre es bueno que ustedes validen si la información que están recibiendo es confiable. Por supuesto que tienen que confiar, si para eso estamos los informáticos, pero un sistema desarrollado por un informático con la mejor intención y con sus mayores capacidades profesionales puede ser mal utilizado. ¿Sí? Vivimos en un mundo imperfecto. ¿Y quién va a tomar decisiones? Ustedes. ¿Y a quién van a evaluar por las decisiones? A ustedes. Por eso los KPI son tan importantes. Bueno, definimos 6 características de los KPI. Primero, es para medir algo valioso, por lo tanto, los resultados que miden los KPI deben tener relación con la estrategia. La estrategia es la mirada a mediano o largo plazo que se apoya en decisiones. Es un plan a lograr. Normalmente las estrategias se planifican al año, porque las empresas en general son bastante cíclicas y en un año tienen una vuelta completa. Bueno, hay montones de razones, se cierra el año, se paga impuestos y normalmente se toman decisiones para el próximo. Yo pienso que en el hemisferio sur, donde nosotros estamos, tenemos una gran suerte en el sentido de que el año termina en diciembre, ¿no? Lo sabemos todos. Enero como que ordena, prepara, febrero no estás y marzo empieza realmente. Eh, Psicológicamente mucho más agradable, ¿no es cierto?, compartir la Navidad, el Año Nuevo, cambiamos de año y empezamos como de cero, por decirlo de alguna manera. Así que es bastante común que en enero las empresas definan sus estrategias, o sea, lo que quieren lograr. Comentábamos ayer que lógicamente las empresas siempre quieren más. Sería rarísimo una empresa le está yendo bien y diga, no, este año 2025 mejor bajemos la expectativa, ganemos menos. No, eso sería rarísimo. Pero sí puede ocurrir, y lo comentábamos ayer, damos varios ejemplos, que hay eventos externos que hacen que tus objetivos estratégicos puedan variar muchísimo. Dábamos un ejemplo trivial, que si fuera una empresa que trasladaba material pesado de Estados Unidos a Europa, este año 2025 probablemente van a bajar nuestros ingresos fuertemente porque Estados Unidos dejó de enviar armamento a Europa, a Ucrania. Ese era el ejemplo que dábamos. Puede ser cualquier cosa. Entonces, por más hábil que tú seas definiendo estrategias, por más inteligente, capacitado, por mejores sistemas de información que tengas, puede ser que en un año tengas que bajar la expectativa y asumir que tu plan estratégico puede ser mantener o incluso cerrar algunos negocios que no son muy rentables. Eso también es importante y difícil, ¿no? Para un ingeniero comercial, cuando toma la decisión de cerrar algo. Dicen que los buenos empresarios se dan cuenta de los buenos negocios, pero también y sobre todo de los malos negocios. Yo solamente comento porque dentro de mi vida profesional nunca he gestionado un negocio, así que respeto mucho a la gente que lo hace, aunque sea, entre comillas, un negocio pequeño, porque es muy difícil. Es muy fácil criticar, pero es difícil hacer. Entonces, un ingeniero comercial, un empresario,
se tiene que dar cuenta que tal o cual puede ser parte del negocio, incluso podría ser la parte del negocio que echó a andar todo esta gestión comercial bastante exitosa. Incluso peor aún, puedes haber heredado, inventemos, de tus padres, un negocio familiar y darte cuenta que un área es mucho mejor que la otra, incluso crearla, y darte cuenta que lo tradicional, lo que hizo tu abuelo, tu papá en el negocio, ya no es negocio. Cerrarlo es muy difícil. Es muy difícil porque ahí entramos en otro tema que escapa al curso, por cierto, que es la parte afectiva con que tú manejas los negocios. Muchas personas se han arruinado tratando de salvar el negocio familiar cuando ya no tiene ningún sentido. Un comentario en positivo. Si yo les pregunto por la empresa SIC, C-I-C, SIC, ¿en qué piensan ustedes? Juan Carlos, SIC, ¿te suena la marca? Luciana, si lo puede escribir en el chat, por favor. Einer. Bueno, SIC es conocida hace muchos años por colchones, excelentes colchones. Pero cuando yo era chico, SIC era sinónimo de bicicletas. ¿Quién no tuvo una bicicleta SIC? Era muy, muy, muy famosa, de muy buena calidad. Había un modelo que se llamaba Mini Maxi, que era una idea genial, no sé quién se le ocurrió, que era una bicicleta que tú le podías ir subiendo paulatinamente el manubrio y el asiento. Entonces, tú la podías regalar a un adolescente, una persona relativamente grande de porte, o una persona mucho más pequeña porque se ajustaba. O bien, era muy buena, tú se la regalaba a un niño, a tu hijo, por decir algo, a los 10 años, por decir, y él la podía usar hasta los 18 o más, porque la iba haciendo, comillas, crecer. Era un producto súper exitoso. Pero llegó un momento en que alguien, yo desconozco porque las razones, porque en esa época no había internet y tú te enterabas, como nos enteramos todos, que SIC ya no iba a fabricar más bicicletas, sino se enfocaba en colchones. Obviamente que tiene que haber habido una razón muy específica, que la desconozco, pero fue una buena decisión porque SIC se ha mantenido con colchones y muebles modulares. También un ejemplo de un producto exitoso. Entonces, para medir todo eso, podemos ocupar los KPI. Obviamente que el KPI, como decíamos, tiene que poder medir la estrategia, si lo estamos logrando o no. Vamos a suponer que la estrategia está bien definida. El rendimiento de los objetivos, en función a los objetivos específicos que nos definimos, cuán bien lo estamos haciendo. Debemos darnos cuenta cuál es el rango de valores que puede aceptar un KPI para identificar si el KPI se sale de lo esperable. También los podemos codificar de una manera más gráfica, como aparece ahí en el icono. Ya vamos a ver un ejemplo, que es como un odómetro. Los KPI duran un cierto tiempo. Puede ser que un KPI pierda el sentido, quiero decir, ya no tenga mucha utilidad y lo eliminamos, o puede ser que un KPI sea o tenga relación con un periodo específico del año, por decir algo trivial. Si somos una panadería, no hay que ser muy genio para pensar que en septiembre vamos a vender mucho más empanadas, a diferencia de marzo o abril. Entonces podríamos tener un KPI que es algo así como utilidad de venta de empanada o algo por el estilo, o cantidad vendida, y lo activamos, por decirlo de alguna manera, cuando empieza septiembre y lo dejamos de usar, a menos que nos demos cuenta que sí sigue siendo útil, por cierto. Ustedes dirán, pero ¿por qué no puedo tener 200 KPI? ¿Por qué tengo que eliminar algunos? Pues, primero, nadie es capaz de gestionar 200 indicadores. Piensen que aquellos que manejan, yo no estoy en ese grupo, pero mi señora sí maneja muy bien, la gente que maneja controla el vehículo con el volante. ¿Y qué es lo que mira? Dos cosas nomás, o tres, ¿no? Hay un indicador si sube mucho la temperatura, pero que actúa solo cuando la temperatura sube. Te empieza a avisar el aviso que te queda poco combustible, la rapidez que vas, y alguien mirará las revoluciones, ya digamos que son cuatro indicadores. Por motivos prácticos no puede haber más, pero también es lógico, si tú tienes que estar mirando como quien dice lo que viene a través del parabrisas, no vas a estar manejando así, controlando la temperatura del motor, que podría ser otro, dejas de mirar a lo que viene por la calle, puedes chocar.
Un poco un negocio es lo mismo. Tienes que enfocarte en unos cuantos indicadores que sean realmente útiles y no estar mirando tanto. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que también tienen un costo para ser elaborados. Hay procesamiento de información. ¿Sí? Una anécdota rápida, cuando estaba en la universidad a fin de los 80, uno de mis profesores asesoró a una empresa en Talcahuano. Y lo primero que hizo fue revisar cuáles eran los informes que se generaban. Estamos hablando de una época que había muy pocos computadores personales. Los informes se escribían a máquina. Si han visto películas, más o menos entienden que se ponía una hoja en blanco y alguien escribía, y si se equivocaba tenía que borrar, otras veces botar el papel. La típica imagen del escritor que estaba rodeado de papeles botados porque no se le ocurrió una idea genial. Bueno, era un poco eso. Ahora simplemente borra la frase nomás en el computador. Entonces, cada reporte, cada informe de esa época era carísimo. Y mi profesor encontró un informe de la producción de carbón de la zona. Entonces le hizo una pregunta obvia. ¿Este informe para qué lo usa? Entonces alguien dijo, yo lo preparo y se lo envío a fulano. Le preguntó a fulano, ¿y usted para qué lo usa? Y fulano dijo, la verdad es que no lo uso para nada, yo lo recibo y lo guardo. Ese informe tuvo sentido, imagínense lo que les voy a decir, en la década de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, donde el carbón pasó a ser un producto estratégico. Había mucha más industria de carbón y se requerían, entre otras cosas, para mover las locomotoras. Entonces a alguien se le ocurrió un reporte que tenía mucho sentido, 40 y tantos años antes, ya no tenía ningún sentido. Y alguien invertía tiempo. Yo me imagino la frustración del que tuvo 10 años haciendo ese informe, que lo heredó de otro, que se jubiló haciendo el informe y no servía para nada. Entonces, no es la idea llenar de KPI, sino solo los justos y necesarios. Y obviamente un KPI es una referencia, un punto de comparación. Si está bien diseñado, bien calculado y es útil, te permite darte cuenta cómo vas, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí tenemos los 12 pasos para lograr un KPI perfecto. Obviamente está la opinión de los autores. Ahí está el link, está activo, lo pueden cliquear y pueden revisarlo. Es un buen sitio web, se los recomiendo. Y estas personas dicen, mire, nosotros proponemos estos 12 pasos. Pueden ser 10, pueden ser 8, da lo mismo. Pero la idea es ir, para ponerle un nombre que sea representativo, no va a ser indicador 1, no dice nada. Alinearlo con un objetivo estratégico, definir un valor actual, el punto de referencia y el objetivo, porque hoy día el KPI indica 10. Si ese KPI en forma natural siempre marca 10, no sirve de nada. La idea es cuánto mido hoy día, a qué quiero llegar, dependiendo del KPI, puede ser mejor aumentarlo si es venta o disminuirlo si son devoluciones o reclamos. Ahí hay que analizar. Y luego, a qué quiero llegar y cómo va variando en el tiempo. Y ahí vamos a actualizar el KPI todos los días, una vez a la semana. Depende de lo que estemos midiendo, por cierto. Si estamos hablando de ventas de la semana, no tiene mucha lógica estarlo actualizando todos los días. Hay KPI que se actualiza una vez al año, cada 6 meses, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos los pasos. Después vamos a ver el ejercicio. Si ustedes se fijan, se piden algunos de ellos. Para el primer ejercicio no quise exagerar, así que le pedí unos pocos. Un tema interesante es el 11, que son escenarios del uso de KPI. Yo puedo incluso hacer una simulación, un escenario optimista, donde este KPI me va a marcar en 6 meses más que estoy logrando mi objetivo, y eso me podría servir para pensar qué puedo hacer en esa situación. Eso se llaman escenarios. Hay muchísimos software que te simulan automáticamente, los famosos what if, qué pasaría si. Los KPI ayudan a eso también. Aquí tenemos algunos ejemplos para que lo puedan revisar. Son bastante obvios. Estamos mirando desde el punto de vista financiero, rentabilidad de los activos, eficiencia de los mismos, ingresos por empleado. Si tengo vendedores, ¿cuánto ingreso genera cada uno? Eso no significa algo tan burdo como, al fin de mes despido al que ingresó menos, porque depende de un montón de factores. A veces pasa que cuando hay varios vendedores y hay uno con poca experiencia, los demás, por ayudarlo, bajan su cuota. Y el ayudado
parte con una cuota mucho más alta, por decir. Imagínense, despiden de manera torpe, ¿no es cierto?, al vendedor que, por así decirlo, más se sacrificó para capacitar al nuevo. Obviamente, eso sería un desastre, primero porque sería injusto, absurdo, pero además provocaría que nunca más nadie ayude a nadie. Entonces, se desplomarían probablemente las ventas. O a lo mejor no, pero no sería un buen lugar para llegar a trabajar. Como decíamos, un KPI puede ser tan simple como venta de nuevos productos, o sea, simplemente sumar, marcamos los nuevos productos que están, hay que definir qué significa, un producto que lleva menos de 6 meses ofrecido en venta, entonces lo marcamos de alguna manera. Eso para un informático es trivial, generar información para un reporte que haga un ranking de los nuevos productos, aquellos definidos que llevan menos de 6 meses en venta, cuánto generan desglosado por cada uno. Es un reporte súper simple de hacer, pero muy útil. Bueno, ahí se pueden entretener mirando otros KPI. Entre paréntesis, ¿algunos de ustedes en donde trabaja le han hablado de KPI o indicadores? Juan Carlos, Luciana. Perfecto, Luciana. ¿Podrías, por favor, escribir en el chat exactamente qué te dijeron? El indicador de, te dieron un nombre. De venta puede ser, pero quizás más específico, si eres tan amable. Ah, perfecto, perfecto. Luciana trabaja en un lugar donde tiene indicadores de servicio. Excelente. Ahora, hay que tener, perfecto, en un call center. No te envío el trabajo porque es estresante. Perfecto, muy bien. Sí. Bueno, a veces pasa que te llaman de un call center para ofrecerte algo y en realidad si algo no te interesa. Por si no lo saben, la persona que llama está cumpliendo su trabajo, primero. A mí lo que me molesta es cuando yo digo, mire, muchas gracias, pero no lo voy a comprar, por favor, marque ahí que no me llame. Ah, qué bien, qué bien. Comisiones médicas, excelente. Muy bien. Como estaba comentando algo personal, eh, yo sé que pueden marcar para no insistir cuando alguien dice, mira, en realidad no me interesa, por la razón que sea. Entonces me molesta cuando te llaman al otro día. ¿Sí, Juan Carlos? Dale, no se te escucha. Ahí tienes micrófono apagado. Ahí lo tienes prendido. Algo pasa, mira, abajo a la derecha, donde hay unas personitas, al lado hay como un globito. Ahí puedes chatear, ahí puedes poner tu comentario. Es el que estaba usando Luciana, que me informó que no tenía micrófono. Eh, Ahora, no nos confundamos. Una cosa, estaba diciendo algo que quiero compartir. Entonces, como yo sé que el ser humano que está al otro lado que me está llamando, lo miden, entre otras cosas, por la duración de la llamada. Es decir, si alguien te llama y dice, buenas tardes con Juan Carlos Hernández, y tú dices, me van a vender algo, y le cuelgas, que es respetable porque la llamada tú no la pediste, tú perjudicas a esa persona en el sentido de que no va a cumplir su meta diaria de contactos. Entonces, a menos que sea un momento muy inoportuno, yo lo escucho a la persona y le digo, muchas gracias, pero en este momento no me interesa. Exactamente. Podría, exacto, a eso me refiero. Eso es lo que quiero decir. TMO es un término técnico que nos estaba compartiendo Luciana, muchas gracias. Y va, ya, seguramente Juan Carlos se desconectó para tratar de conectarse de nuevo. Es una buena idea. Así que pronto me va a tocar la puerta. Ahí llegó. Juan Carlos, ¿Ahí me escuchan? perfecto. Ya. Toma tu Sí. like, como dicen. No, lo que yo quería comentar es que yo también trabajo en una empresa para el área de servicio al cliente y también tengo todo ese tipo de mediciones. Me miden el ISN, que es el índice de satisfacción neta, me miden el TMO, que es el tiempo promedio que tengo en la llamada y todo ese tipo de cosas, pues mediciones que la jefa le llama KPI. Eso mismo que usted comenta. Perfecto. Ahora, sin entrar en conflicto con tu jefatura, técnicamente no son KPI, sino son indicadores estratégicos.
Y lo que tú estás Ajá, describiendo es algo operacional. Ayer comentábamos que incluso le dibujé en la pizarra el típico triángulo o pirámide de la empresa, donde hay mucha más gente en lo operacional, menos en lo táctico y menos aún en lo estratégico. Lo operacional es lo que tiene que funcionar. Mi trabajo en la universidad es lo más operacional que hay, que es realizar clases, que es la justificación de la universidad. Por lo tanto, no estoy diciendo que no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que un KPI está mirando más lo estratégico. Pero son indicadores todos, sí. Así que, bien, excelente. Bueno, yo también tengo indicadores de gestión. A mí me evalúan ustedes y según eso la universidad sigue confiando en mí o no. La universidad autónoma es muy correcta porque siempre te envía los resultados. Incluso hay un ranking donde te dice en qué porcentaje estás dentro de la evaluación de los profesores. No todo en todos los lugares son tan formales. Es algo muy bueno que tiene la universidad, que te retroalimenta y te manda un documento en PDF donde están todas las evaluaciones de todos tus cursos. Entonces, tú puedes revisarlo. Y está bien que si yo los califico a ustedes, ¿cómo no va a ser que ustedes me califiquen a mí, no es cierto? Es como lógico. Bien, excelente. Bueno, gracias por los aportes. Después le compartí un ejemplo muy sencillo de un KPI. Este fue un ejercicio que hicieron unos estudiantes en algún minuto. Estaban analizando una base de datos ficticia, digamos, que se llama Adventure Works, o bueno, da lo mismo, es un ejemplo clásico de una base de datos que tiene muchas tablas, está muy bien hecho, y es una supuesta empresa que vende productos deportivos. Pero lo interesante ahí en los KPI, si se fijan, las distintas maneras de representarlo. Hay un gráfico de zona que sería el azul, no es de zona, tiene un nombre que se me fue, pero llamémoslo de zona, barras. Después hay, ¿cómo se llama? Por intensidad de color, y el odómetro, que es el que está a la derecha, que es la agujita que en la mayoría de los vehículos todavía tiene esa forma. ¿Sí? Esa es una manera de complementar la representación de los KPI. Esto es simplemente compartirles una idea muy sencilla de cómo se obtienen los datos, porque la planilla de cálculo está muy bien, pero la planilla tiene que sacar los datos a alguna parte. En la mayoría de los casos, lo que hacen las planillas es recibir consultas desde las bases de datos. ¿Para qué? Para que cada persona haga, entre comillas, lo que quiera con su planilla. Yo tengo mis datos, mi copia de las ventas de la semana, y ahí puedo hacer gestión. Y eso lo ocupo en mi computador, y por lo tanto borro, subo, resto, hago lo que estimo pertinente, y no estoy actualizando los datos de la base de datos. La base de datos es un término informático, eso no lo dije ayer. Las planillas de cálculo no son bases de datos. Lo van a escuchar muchas veces y a lo mejor ustedes lo decían, pero no es correcto. Yo incluso de juego lo hago repetir a todo en voz alta. Las bases de datos, no, las planillas de cálculo no son bases de datos. Los va a desperfilar mucho, los va a hacer ver mal frente a gente del área informática si ustedes empiezan a decir la base de datos, y están hablando de la planilla. Una base de datos es un término súper preciso, es uno de las herramientas tecnológicas más poderosas, quizás la más poderosa que tiene una organización, que es gestionada por informáticos, ¿sí? Es como un gran tema para nosotros, es como para ustedes crear la estrategia. No la va a hacer el informático, lo van a hacer ustedes. Lo mismo que ustedes no van a crear la base de datos, lo va a hacer el informático. Lo que sí es que esa base de datos va a representar y va a guardar lo que ustedes necesitan. Las bases de datos se hacen para ustedes, pero son diferentes porque la actualización, la modificación es mucho más formal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo traigo los datos a una planilla de cálculo, mi planilla, o me llega una planilla con los datos descargados de una base de datos para que yo lo ocupe, si yo no me doy cuenta y borro una columna o una fila, ya la borré. Si no me di cuenta, me meto en un tremendo problema porque de ahí en adelante voy a asumir ciertos datos, ciertas situaciones en base a información incompleta. Esa es, todavía no sé qué palabra usar, llamémosla limitación, la gran limitación que tienen las planillas de cálculo. Porque el volumen de datos que manejan, ya manejan
cientos de miles de registros, es impresionante. Yo estoy usando planillas de hace más de 25 años y uno la compara con lo que había y eran un juguete. Ahora son muy poderosos. Comentaba ayer de que hace años se venía hablando, van a desaparecer las planillas, todo lo contrario, porque están más vivas que nunca. Bueno, es muy común que las planillas se alimenten de la base de datos. Y esto que ven acá es solamente algo anecdótico, es una consulta a la base de datos. Yo creo que cualquiera la entiende. Seleccionar los datos del cuarto, ¿sí? O sea, sacar todas las columnas de la tabla Adventure Work, así se llama la tabla. Está entre corchetes, lo comentábamos ayer, porque tiene un nombre con un espacio entre medio. Por eso no es bueno poner nombres de tablas con espacio, porque al usarla tienes que ponerla entre corchetes, y si se te olvida, la consulta no funciona. Y viene la condición. Cuando, ¿sí? Las ventas, el amount es cantidad. La cantidad de ventas de Internet cumple alguna condición. Esa es una manera muy simple, pero también muy común de obtener datos. Y obtienes cosas como esta. Esta podría ser la representación en una interfaz de base de datos. ¿Se parece a la planilla? Sí, claro que sí, pero tiene muchas menos funcionalidades porque no está hecha para marcar unos datos, generar directamente un gráfico o algo por el estilo, como sí lo hacen las planillas. Por lo tanto, los datos se guardan en base de datos, son muy, muy valiosos, se respaldan, se protegen, porque ahí está la historia de la empresa, ¿no? Y se generan planillas con los datos. Entonces, puede ocurrir que te llegue una planilla con datos de más, por decirlo de alguna manera. Y ya vamos a llegar a eso. Bueno, aquí tienen un ejemplo donde alguien está tomando decisiones a partir de un indicador que se representa con algo obviamente conocido como gráfico. ¿De qué? De semáforo, obviamente. Por eso el rojo está arriba. No sé si se han fijado que el rojo está arriba del semáforo para llamar más la atención. Si uno anda distraído y el semáforo está en verde y pasan, no tiene drama. Pero si uno anda distraído y el semáforo está en rojo y pasa, eso sí que puede ser grave. En este caso, bueno, un ejemplo cualquiera, si vamos a decir las ventas son menores a 750.000 en el periodo, después se puede abrir en desglose, ¿ven? Primer trimestre, segundo trimestre, lo que sea. Ese 750.000 probablemente es la suma de todo el periodo. Entonces, consideramos que estamos mal, según el objetivo que nos pusimos. Si estamos entre 750 y 1,5 millones, estamos aceptables, como diríamos. ¿Ah? Estamos empatando, y si es más de 1,5 millones, entonces estamos donde queremos estar. Nosotros siempre queremos estar en verde. De hecho, comentábamos ayer también, hay gente que, y uno también lo usa, tener números en rojo, como diciendo tener una situación complicada. Entonces, como resumen bastante simple, ¿no es cierto? Todo esto sirve para evaluar las condiciones en las cuales está la empresa. Repito, los KPI son estratégicos. Obviamente se alimentan de datos operacionales, pero ¿cuántas llamadas hice hoy día? Eso es absolutamente operacional. Ayer, por ejemplo, yo registré la asistencia. Eso es absolutamente operacional. ¿Sí? Y insisto, y me pongo de ejemplo para que se entienda que lo operacional no es menos importante que lo estratégico. Si lo operacional no funciona, no hay nada. Si la universidad no hace clase. ¿Se imaginan que hubieran llegado ayer y sale alguien y dice, nos equivocamos, alguien asignó mal la sala, no hay clase, váyanse para la casa? Esa pura mala experiencia al inicio de la carrera podría hacer que mucha gente se vaya. Así de importante lo operacional. Por eso que ustedes aprenden a manejar conflictos, por ejemplo. Cuando ustedes estén a cargo de procesos de negocio y hay un conflicto en el cual alguien de la organización trata mal a un cliente o a alguien externo, o interno también, ese conflicto puede ser muy grave, puede traer muchos daños, muchos daños. ¿Se acuerdan de esta tontera que pasó hace pocos años atrás, no me acuerdo, 3 años, de este señor que echó a unas personas de una playa y le dijo, la playa es mía? No sé si se acuerdan de eso. Además el tipo, no sé, bueno, el tipo tampoco tenía muy bonita presencia física, y más encima una de las personas que echó era una mujer que era monja. ¿Se acuerdan de eso, no?
No, si no se acuerdan, no sean dónde han estado los últimos 3 años, pero bueno, hicieron montones de memes, hicieron montones de chistes. Bueno, ese señor, que no le deseo mal, porque a lo mejor tenía un mal día, ya, Luciana se acordaba. Y no importa cómo se llama, si quiero destacar el hecho nomás. Ese señor trabajaba en una empresa que vende gas envasado, una empresa muy conocida, a la cual le tengo mucho aprecio, así que no la voy a nombrar. Y tenía un cargo administrativo medio alto. Esa persona, no sé si legalmente lo podrían haber despedido, porque él estaba fuera de su horario laboral y qué sé yo. Pero imagínense esa torpeza que cometió. Y le tomaron una foto. Y después lo comentaron y agarró vuelo el tema. Y bueno, aparte que estaba haciendo algo ilegal, pero independiente de eso. Ese puro maltrato, llamémoslo así, entre paréntesis, tampoco insultó a las personas, solamente fue agresivo y digamos que prepotente. Pero bueno, bastó eso para que se difundiera la noticia y rápidamente averiguaron quién era, no cuesta mucho, y él trabajaba en una empresa y le podría haber costado mucho. No directamente un despido, porque una empresa no puede despedir por eso, pero probablemente ascenso, o a lo mejor estoy inventando, no tengo idea qué pasó con él y como digo, no le deseo mal, pero quizás le pudo haber costado al poco tiempo que lo despidieran con nuestra excusa. Y a la empresa una pérdida de imagen pública. Entonces, así de grave puede ser un conflicto. Bueno, los KPI entonces son para medir cómo estamos en lo que definimos y permiten obviamente verificar cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, las ventas por trimestre. ¿Y de dónde saco todo eso? Bueno, de planillas de cálculo, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una planilla muy sencilla que son, o que corresponde, o que muestra ¿no? Voy a agrandar la imagen desde la presentación. Por si no saben, en PowerPoint, si uno hace botón derecho sobre la presentación, hay una opción que dice acercar. Después se abre una ventanita, uno la cliquea y pasa eso. No sé si lo conocía. Es una opción bastante interesante. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de fecha de venta, vendedores, código pago. Esto que está acá lo vamos a llamar una planilla. Son datos descargados. Punto. Lo primero que vimos es que esto hay que transformarlo en una tabla. Y para eso, lo que tenemos que hacer es simplemente, y lo vimos ayer, seleccionar los datos, luego ir al menú insertar, y ahí está la opción tabla. No tabla dinámica, tabla. Y te dirán, oye, pero es la misma cuestión. No es lo mismo porque esto tiene ciertas características. Si yo inserto un registro al medio de la tabla, no de la planilla, va a tomar cada campo con el formato que está definido. Veíamos ayer que si yo cambio el formato a una de las celdas, normalmente uno lo hace con la primera, cambian todas asociadas. Y varias opciones más. Bueno, eso es una tabla. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué me envían a mí para que analice los datos como planilla? Porque si eso lo descargan de una base de datos, los datos te llegan como planilla. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Planilla es datos en celda, les puedo dar formato, pero podrían no tenerlo. Todo ese conjunto de datos no tiene nombre, pero una tabla sí tiene nombre. Nosotros podemos buscar el nombre, lo vamos a hacer para que se entienda. Y les voy a compartir la planilla. Ahí está la tabla. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo sé yo que es una tabla? Bueno, primero se nota, tiene colores alternados para que sea más fácil de ver. Cada columna tiene un nombre, que es lo que aparece ahí, en la celda propiamente tal. Ya, no me funcionó acercar. A ver. No. Agrandé la imagen en la planilla que estoy mirando, pero no.
no hace efecto aquí en la proyección. Así que lo voy a dejar del mismo tamaño. Bueno, esta es la típica. Bueno, primero, ¿cómo sabemos los nombres? Podemos ir al menú Fórmulas y la opción Administrador de nombre. Aparece una ventanita que ustedes no están viendo. Ayer lo comentábamos. Esa ventanita te muestra la lista de elementos que están definidos en tu planilla Excel. Y yo puedo empezar a buscar cómo se llama esa tabla. Y me puedo dar cuenta porque les voy a capturar esa. Denme un segundo, les voy a capturar esa ventanita para que se entienda de qué estoy hablando, si no parece que estoy hablando puras locuras. Ya capturé la ventanita, ahora se la voy a compartir. Entonces, cuando yo seleccioné, ahí te muestra la lista de todos los elementos que hay definidos. ¿Ya? Ok. Entonces, si se fijan, ahí se ve más grande. Si se fijan, acá está todo, dice IVA, por ejemplo, ya vamos a llegar a eso. Dice TV Ventas, TV tipo de pan, no me acuerdo qué es lo que es. No tengo tanta memoria, aquí lo voy a ver. Como una imagen no la puedo agrandar. Tipo de pagos y TV vendedores. Algo que decíamos muy importante es poner nombre a las tablas que sean representativos. Así que una buena costumbre o buena práctica es poner TV de tabla, underline, y lo que sea, base, venta, tipo de pago, vendedores, lo que sea. Ahora, por el contenido de la tabla, uno puede darse cuenta, y el nombre que está bien hecho o bien puesto, uno se podría dar cuenta a qué corresponde. Pero no es tan fácil. Lo más fácil es mirar, si se fijan ahí, ahí dice, TV base ventas, y acá se refiere a, en la columna B, se refiere a, dice, igual, base ventas, signo de exclamación. Cuando Excel muestra eso, quiere decir que es una hoja. Después dice A2, les digo el tiro, A2, aquí lo estoy mirando en la ventanita que no puedo mostrar, A2 a P8501. O sea, ahí están los datos. Con eso yo me puedo dar cuenta, siempre y cuando tenga una sola tabla por hoja, que es otra buena práctica, tener una sola tabla por hoja. Porque si mezclo peras con manzanas me puedo confundir. Pero hay una manera más fácil y más útil, que es la siguiente. Vuelvo a la planilla y ahí ustedes pueden ver que arriba están los menús y cuando me tenía ya, ok, un segundo, ya, algo que comenté ayer es que según cómo esté configurada la planilla o cómo esté instalada, es los menús y las opciones que te da. En la opción que yo estaba usando ayer, en la sala, cuando yo estaba trabajando con la tabla, se activaba un menú un menú de contexto relativo a la tabla que estaba usando. Y ese menú, que el que les quería mostrar ahora, aparecía acá arriba, ¿sí? Y yo al clicarlo, te activaba el nombre de la tabla en una ventanita que estaba por acá. Eso ocurría porque la versión de Excel que yo estaba usando en el laboratorio ayer
era más reciente que esta y tenía activa esa posibilidad. Aquí me está ocurriendo que yo no la tengo, ¿sí? Así que no les voy a poder mostrar eso. Lo que sí les puedo mostrar, ¿se entendió la idea? La versión que yo estaba usando ayer tenía una opción activa que esta no tiene. Pero si se fijan aquí, marco los datos que están como planilla, no como tabla. Le pongo insertar y al poner tabla, ahí me aparece una ventanita, yo sé que no la están viendo. Yo marco que la tabla tiene encabezado, le pongo aceptar y ahí lo definí como tabla. ¿Se fijan que cambió la forma? No cambió los datos, cambió la forma. Y acá arriba a la izquierda, dice tabla 4. Gracias, Luciano. Entonces, aquí yo le podría cambiar el nombre, le podría poner, estos son horarios de entrada, le pongo horas, perdón, le voy a poner TV de tabla, underline, horas, underline el carácter que se pone abajo, horas trabajadas. Entonces le doy enter y lo que acabo de hacer es definir esta tabla con ese nombre. Entonces si voy a fórmula, administrador de nombre, aparece la ventanita que no están viendo porque les voy a capturar y esa ventanita muestra que la tabla que acabo de crear está internamente definida como el nombre que le puse, TV horas trabajadas. Aquí se lo voy a compartir y la tengo marcada o escogida para que se vea fácilmente. Entonces, aquí voy, ahí y ahí. Ahí está. ¿Se fijan? Eso que está marcado ahí, voy a agrandar un poquito. Ve que es TV horas trabajadas. Y me dice, bueno, los elementos que la conforman, para que yo los pueda reconocer. Y si me voy en la ventana, digamos, en mi planilla, si me voy hacia la derecha, me dice la hoja en que está, que en este caso se llama horas, y el rango de celdas, que en este caso es B3 a H33. Bueno, eso es lo que quería compartir respecto a las tablas. Voy a cerrar esto que no lo voy a guardar, ahí desaparece, y volvemos a nuestra presentación para seguir mostrándole el paso a paso. Como les dije hace un rato, todas las sesiones tienen un paso a paso, de tal manera que todo lo que vemos, ustedes lo pueden después replicar, practicar, y de esa manera lo aprenden más fácil. Porque uno está ahí mirando y, oh, sí, lo entiendo, pero después cuando lo quiere replicar, dice, ¿cómo fue que lo hizo? Y uno se olvida. Y tenemos mucho tema que ver, entonces no alcanzan las 3 horas más o menos que estamos juntos para que ustedes puedan practicarlo mucho. La idea es que lo practiquen después con los ejercicios. Entonces, ya vimos lo de las tablas. También, obviamente, Excel tiene fórmulas. Ahí, por ejemplo, está redondeando, se entiende lo que hace redondear, la columna F, donde está calculando el IVA. El IVA es el 19% de la venta neta. Se fijan que ahí voy a andar mejor. Ahí está. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí la fórmula es redondear. ¿Qué redondea? La multiplicación de E2, o sea, la celda E2, que es la venta neta, ¿se fijan? La que está al lado, por IVA, punto y coma cero. ¿Qué quiere decir eso? Que está redondeando, no está dejando decimales. Pese que el monto tiene 3 decimales, era para que vean que al poner redondear, realmente lo que hace es aproximar, redondear. Ahora, ¿qué es IVA? Bueno, todos sabemos que IVA es impuesto a valor agregado, es algo que es un impuesto que vale, ¿cuánto vale? $19%. Luciana, gracias, Luciana. Ya, perfecto. Pero uno dice, pero
multiplica por 19% porque yo escribí IVA? Obviamente que no. Po. La planilla no tiene una variable o un valor guardado por ahí que donde sabe que IVA es 19%. Lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es que en otra hoja, que es lo que les quería compartir, ¿sí? Estábamos ahí está la fórmula, ¿ya? Si se fijan, no, perdón, disculpe, acá. Esta es la planilla que estábamos mirando. Entonces estábamos viendo exactamente eso. Redondear EDOM, la celda EDOM multiplicado por IVA. Algo que les compartí ayer es que si ustedes seleccionan acá arriba donde está la fórmula, marcan ahí, no se ve, no lo transmite, pero si lo hacen, se van a dar cuenta que se destaca con una cajita celeste el E2, la celda E2. ¿Por qué? Porque la estoy usando en la fórmula. Cuando yo selecciono la fórmula en ese cuadrito, en esa línea que estoy ahí, que estoy marcando ahí, si lo hacen, E2 se pone de color celeste y la celda E2 que está ahí aparece con una cajita celeste alrededor, como diciendo, me refiero a ese valor. Es una ayuda que nos da Excel. No se ve en la transmisión, podríamos decir, pero si lo hacen, espero que lo estén haciendo, van a ver que funciona. Pero, ¿qué es lo que es IVA? Lo que ocurre es que en esta planilla o libro Excel hay una tabla, perdón, una hoja que se llama tablas, que está aquí, ahí abajito. No, sí, ahí se ve, ahí está, dice tablas. Si yo la selecciono, obviamente, la veo y ahí descubro que ahí tengo la tabla de vendedores con su nombre. En realidad es un poquito más grande. Tiene el código vendedor 1234, el nombre del vendedor, Bárbara, José, Paula y Alejandro, y los jefes cada uno, Antonio Cortés, Alexandra Núñez y Antonio Cortés. Y al lado hay una tablita con los códigos de pago. 1 quiere decir Visa, 2 Mastercard, 3 depósito y 4 crédito. Entonces, una buena práctica es tener una hoja en la planilla donde yo ponga todas las tablas. Lo que necesito, vendedores, código de producto, código de colores, de áreas de venta, que sea 1 sector norte, 2 sector centro, lo que yo necesite. Normalmente son planillas con pocos valores, perdón, tablas con pocos valores, pero son útiles. Y si se fijan, acá hay una celda que es la K1 que dice 19%. ¿Ven? Ahí está, 19%. Lo que está al lado que dice IVA es solo un comentario, es solamente para que se sepa. Incluso podría yo marcarlo, destacarlo en amarillo, incluso podría destacar el IVA en amarillo para que se vea, porque acuérdense que esto lo va a ocupar un ser humano va a estar viendo esto. Entonces, todo lo que podamos hacer para facilitarle el trabajo, lo hacemos. Bueno, entonces acá tenemos el 19%. Yo podría borrar esta palabra IVA y no pasa nada, porque realmente el IVA por el cual estoy multiplicando en la fórmula que les mostraba es esa celda que está identificada con ese nombre. ¿Cómo lo sé? Porque yo puedo ir a el menú fórmulas, ¿se acuerdan? Administrador de nombres, ¿sí? Y a verse la ventanita que ustedes no están viendo, pero que de inmediato les voy a capturar para que la vean. En esa ventanita que ya vimos, donde estaban abajo aparecían las tablas, y nosotros sabemos que son tablas porque, como hacemos bien las cosas, las marcamos con un nombre que empieza con TV. ¿Se acuerdan de eso? Aquí se lo voy a mostrar. Y nuevamente lo voy a agrandar un poquito. Ya, ahí se ve claro. Se fijan que dice IVA 19%.
Esa tablita, esa ventanita, perdón, si yo la agrando, no lo puedo hacer en la que lo estoy mostrando porque es una imagen estática. Pero si ustedes lo prueban, van a ver, aquí mejor se la muestro de nuevo. Aquí se la voy a mostrar y ahí se entiende más fácil. Ahí está. Voy a cerrar esta, y ya no me sirve. Y voy a pegar la nueva y la voy a compartir. ¿Se fijan? Eso que dice IVA se refiere a tablas sin exclamación, la hoja tablas, K1, o sea, la celda K1. Ahí está el 19%. Bueno, además te muestra el valor para que sea más simple. Quiero hacer dos comentarios. El primero, si se fijan acá, al lado de IVA, no hay un icono de tabla, hay un icono distinto. En cambio, acá abajo, al lado de la que creamos, ¿te acuerdan? TV horas trabajadas, hay un icono que es como una tablita. Este no es, porque este solamente es una parte, es una celda en este caso. Eso es lo primero. Y lo segundo, comentábamos ayer, que si a este gobierno o cualquier otro se le ocurriese bajar el IVA del 19%, o, bueno, subirlo, a todos se le va a ocurrir, pero digamos que lo quiere bajar del 19% al 10%. Simplemente yo voy para acá, cambio el 19 por 10, le doy Enter, ahí lo ven, cambio a 10, vuelvo acá y ahora obviamente el IVA ya no es el que ustedes vieron, que era 19%, sino que ahora es el 10%, o sea, de 409.431, por supuesto, es 40.930. ¿Por qué no aparece coma nada? Porque parece que está redondeado. Entonces, de esa manera yo cambio el valor de IVA. Lo que tienes que hacer, Luciana, es por orden, tener una hoja, como ya vimos, donde están todos estos valores, las tablas que necesita, y en este caso, el valor del IVA. El valor del IVA tiene que estar definido con un nombre, que ingeniosamente le pusimos IVA. Y tú, al multiplicar en la fórmula que está acá, al multiplicar por IVA, la planilla entiende, ahí está multiplicando por IVA, la planilla entiende que se refiere a la celda que tú llamaste IVA. Tú cuando pusiste 19%, en la celda K1 te paraste encima, le pusiste insertar y le pusiste un nombre, que fue IVA. Si quieres le pones valor IVA, como quieras ponerle. Ese nombre que tú le pones es el que usas ahí en la fórmula, que en este caso se llama IVA. Perfecto, bien, Luciana. Quería compartir esto por dos razones. Primero, porque es súper útil. Me ha encantado. Es súper útil, dígame que no. El IVA, pero puede ser un montón de cosas. El porcentaje de descuento. Podríamos tener una tabla que tenga clientes iniciales un 2% de descuento. Clientes estándar, 5% de descuento. Clientes premium, 10% de descuento. Eso lo podemos tener en una tablita y simplemente en la fórmula multiplicamos por el valor que corresponde. Entonces de repente alguien dice, oye, le estamos dando 10% a los premios, estamos perdiendo mucho. Bajémosle 8%. Va a esa tabla que está en otra hoja, le pone 8% y en todas partes, en toda la planilla, en todas las hojas donde multiplicaste por ese valor, baja de 10 a 8. ¿Te imaginas al revés? ¿Te imaginas que tenemos 80.000 ventas? Estamos calculando el IVA y tenemos ahí escrito en duro, ahí escrito 19. Tendrías que cambiar en las 80.000 partes el 19 por el 10. Imposible, no lo vas a hacer. Te va a enredar, primero te va a demorar muchísimo, segundo se te van a pasar. No, un desastre. Con esta lógica podemos tener algo muchísimo, muchísimo más flexible y más útil, que al final es lo que nos piden, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentarles. Y para ir terminando, porque no me entusiasmé y se nos ha pasado el rato, yo estoy súper entretenido, pero imagino que ustedes quieren ir a almorzar, entre otras cosas.
Bueno, sobre lo de la fórmula, aquí estamos viendo en detalle cómo se aplica la fórmula redondear. Aquí estamos viendo dónde está el nombre. Ahí está la ventanita que les compartí. ¿Ven? Ahí la pueden ver. Dónde están los nombres. Eso se ve en fórmulas. Y después lista de nombres. Ahí aparece. Podemos deducir. A ver, si ustedes crean la planilla, lo más lógico es que se acuerden qué fue lo que hicieron. Pero acuérdense que a ustedes les va a ocurrir que les van a llegar planillas que tienen que analizar. Y si la persona que las creó no tiene buenas prácticas. ¿Cuál es una buena práctica? Poner en la primera hoja de la planilla la explicación de todas estas cosas. Ahí ponen, en la hoja tabla están las tablas de los vendedores y de los tipos de pago y el valor del IVA. En la hoja cliente está la lista de los 50 clientes más importantes. Esa es la primera hoja de la planilla. Y ustedes dirán, oye, pero qué cosa más latera. Sí, pero eso permite que el que recibe la planilla no se confunda. Comentábamos ayer que uno se empieza a marear después de un rato, se cansa. Incluso te va a pasar que una planilla que tú hiciste, la miras 6 meses después y te va a costar entenderla. Depende de tu estrés, puede ser al otro día, pero meses después la planilla sigue siendo útil y válida. Y de repente dices, chuta, ¿y por qué puse esto? ¿Y dónde está esto otro? A cualquiera le puede pasar. Es una buena práctica que en la primera hoja se ponga un comentario. Algo sencillo. ¿Qué más? Aquí estamos usando la tabla tipo de pago, entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente. Lo que estamos haciendo es esto. Mire qué interesante. Mira, acá dice otra fórmula que se llama buscar B. Fórmula buscar B, ¿qué es lo que hace? Busca. ¿Qué es lo que busca? El primer valor es con lo que va a buscar. Si se fijan, dice código vendedor, que es el nombre de la columna. Acuérdense que esta es una tabla. Entonces, las celdas toman el nombre de la columna. Código vendedor se refiere a esa columna, que se llama código vendedor. Comentábamos también que tenemos que encerrar el nombre entre corchetes porque tiene un espacio en blanco entre medio. ¿Es bueno que los nombres de las columnas tengan espacio en blanco? Sí, las hace más fácil de entender. Pero también podríamos poner código underline vendedor. Si usamos un nombre así, con eso se va a evitar el corchetito. Hay gente que se confunde con los corchetes. El arroba quiere decir el contenido de. Entonces, toma el contenido que es el 1 y va, fíjense dónde va, a la tabla vendedores y busca dónde está el código 1. Cuando lo encuentra, va a la columna 3. Por eso tiene un 3 ahí. Y toma el contenido. Y el contenido es el nombre Antonio Cortés. ¿No me creen? Vamos a la planilla y se los muestro. Aquí voy a seleccionar la planilla. Ahí está. Entonces, si yo me voy a lo que estábamos viendo acá, que es en la columna I, me muevo para acá, taca, 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 ahí está. En la columna I dice Antonio Cortés. ¿Por qué dice Antonio Cortés? Porque, si nos fijamos en la fórmula que está en esa celda, esa fórmula dice, toma el valor de la celda equivalente. ¿Cuál va a tomar? El que está en la misma línea, obviamente. Va a ir para acá, va a ir para acá, para acá, para acá. Va a encontrar la columna código vendedor, va a tomar el valor que es 1, va a ir en la tabla TV vendedores, que ya sabemos que está en la hoja tablas. ¿Se fijan lo importante que es ser ordenadito? ¿Ya? Ahí lo vemos. Va a buscar el valor 1, que es la segunda fila, ahí está el 1, y va a ir a la tercera columna. Esa es la primera, esa es la segunda, esa es la tercera. ¿Qué está en la tercera? El nombre del jefe. Por esa razón, aparece Antonio Cortés. No es que alguien escribió Antonio Cortés, lo sacó de la tabla. Para eso sirve. ¿Sí? Y podemos hacer muchas más cosas. Vuelvo ahora al paso a paso. Vuelvo al paso a paso. Ahí está. Ahí está. Entonces con eso podemos, por ejemplo, tomar el nombre del jefe. Fíjense acá abajo, el otro ejemplo. Aquí estamos yendo a la tabla tipo de pagos.
a partir del código del pago, que es 3, y vemos que ahí dice depósito, porque el tipo pago 3 era depósito. ¿Se acuerdan? Las primeras dos eran planilla, o sea, planilla, tarjetas de crédito, y el 3 era depósito. Entonces, podemos hacer todo este tipo de cosas, ¿ya? Y también, así como regalo, como extra, a veces queremos agregar columnas donde está el año. Entonces hay una función que ingeniosamente se llama año, y lo voy a agrandar para que se vea mejor. Ahí está, ahí está. Entonces, obviamente, año recupera el año. ¿A partir de qué? Del contenido de la celda fecha venta. Ahí está. Fíjese, jueves 11 de noviembre del 2021. Pero eso está en la columna B. Yo estoy trabajando mucho más al lado en la columna K. Y ahí necesito ver el año. Entonces alguien dice, oye, pero como tan flojo, muévete para el lado y anda a ver el año. Bueno, uno se mueve para el lado y vuelve para el lado y se empieza a cansar, y se empieza a marear, y se empieza a confundir. Yo soy así por lo menos, sospecho que ustedes también se cansan y se van a confundir. Van a ver mal y decir, estamos en el 2022. En cambio aquí, al agregar esta columna, tú tienes absoluta certeza qué año estás viendo. Y así como obtienes el año, puedes obtener el mes, el día, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería compartirles. Veamos rápidamente para terminar el ejercicio, el trabajo. Un comentario genérico, bueno, yo trato de ser lo más claro posible y todos mis ejercicios tienen una explicación. Obviamente lo hago con la mejor intención y yo estoy convencido que se entiende fácil. Ustedes me dirán si algo no se entiende, pero llevo harto tiempo haciendo o pidiendo actividades, así que parece que lo hago relativamente bien. Es uno de los temas que mejor evalúan cuando me hacen esa evaluación a final de curso. Normalmente manifiestan que mis actividades son razonables, se basan en los temas vistos y además se entienden. Bueno, aquí tienen, esto va a ser como el formato, el nombre de la asignatura, mi nombre, la lista de los estudiantes, porque son trabajos en grupo, mínimo 5. La fecha, le pongo siempre la fecha donde lo entrego, que fue ayer, ¿no es cierto?, 28 de marzo. Actividad semana 1 y un título representativo. Análisis de datos de la empresa La Segura. ¿Qué es lo que la empresa La Segura? Ahí lo digo. Para la empresa La Segura, ver anexo. Si ustedes bajan, ahí está. Anexo, empresa de hipotecas. La empresa segura se ha especializado en hipotecas, bla, 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 bla. Como estoy usando un conjunto de datos tomados de un curso donde estaban en inglés, preferí mantener las palabras en inglés porque no está de más aprender un poquito de vocabulario. Por ejemplo, esa hoja, ¿sí?, tiene 42 transacciones de hipoteca y ahí está la palabra hipoteca en inglés. No la voy a pronunciar porque no soy bilingüe y no me va a salir bien. Pero si quieren saber cómo se pronuncia, pueden ir al traductor de Google y ahí lo van a escuchar. Pero lo importante es que esa palabra significa hipoteca. A lo mejor no lo sabían, a lo mejor sí. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué si yo hablo castellano? Porque no sabes dónde vas a ver ese término. Puedes escuchar un video, te puede llegar una explicación, te puede llegar un documento en inglés, ¿por qué no? Ya sabes una palabra que a lo mejor no conocías, hipoteca. Bueno, ahí está explicado todas las hojas que tienen, están los ejemplos. No es algo muy complejo y con lo que vimos debería ser fácil de entender. Y también le puse un poquito de contexto, los planes de crecimiento futuro de este negocio, para que vayan ustedes pensando cómo ingenieros comerciales. Esto es lo que hace un ingeniero comercial. Prevé inversión en tecnología, prevé qué le vamos a ofrecer al cliente, etcétera, etcétera. Son solamente 4 páginas, pero muy interesantes para ir ya creando en ustedes la lógica del ingeniero comercial. Bueno, ¿qué se pide? Muy simple. Primero, proponer un KPI. Si se fijan, estoy pidiendo algo bastante sencillo. De un segundo, me acabo de acordar, a propósito de un segundito. Mire que se me acaba de ocurrir algo que es
usar la lupa, a ver si me funciona. Ahí está. ¿Se ve más grande? No, no sé, no. ¿No lo ves más grande o sí? No, no lo ves más grande. Ya. La lupa funciona, pero funciona para que yo lo vea, no lo traspasa a lo que estoy proyectando. Bueno, no importa. En este caso se lee bien. Entonces, ¿qué se pide? Definir un KPI, un nombre y alinearlo con el objetivo estratégico. Y ustedes dirán, ¿qué objetivo estratégico? Ahí está. Pues. Nota a pie de página. 1. Se necesita que proponga un objetivo estratégico que sea coherente con la empresa la asegura. Y ustedes dirán, oye, pero si este curso es de Excel. No, no es un curso de Excel. Es un curso donde usamos Excel para que ustedes trabajen como ingenieros comerciales. Y ustedes les van a pedir que definan estrategia. Pero no se compliquen, basta con que digan, objetivo estratégico, subir las ventas 10% el próximo año. Listo. Tienen que fijarse de qué año son los datos. Es el primer cuarto del 2019. De hecho, ahí lo dice. Los datos de los primeros 3 meses del 2019. Entonces, un nombre y alinearlo con el objetivo estratégico del KPI. No es algo tan difícil. Calcular el valor actual, ahí tienen que sumar los datos nada más. Y el objetivo. Si el valor actual, ustedes definen KPI, total de venta de hipoteca de la sucursal 1, por decir algo. Es el KPI. Perfecto. Tienen que sumar las ventas de esa sucursal. Supongamos que corresponden pueden hacer supuestos también. Eso es parte del ejercicio. Entonces, supongamos que invento 10 millones. Entonces, si el objetivo estratégico era subir un 10%, entonces la meta es los 10 millones más un 10% sea 11 millones. Y eso es todo. No es más complicado. Definir o fundamentar la importancia del KPI, eso no voy a decir nada porque le estaría regalando la respuesta, ahí es donde ustedes tienen que argumentar para qué sirve, cuál es la utilidad del KPI. No me pueden poner para medir, obvio, si todos miden. Pero cuál es la importancia, ¿por qué es importante para ti este KPI? Que habla de llegar a un 10% más en las ventas. Ustedes explican. No se compliquen. Primero, un trabajo grupal, así que pueden hacer aporte entre todos. Y segundo, no es necesario que escriban 10 páginas, con un buen párrafo es suficiente. Después viene la parte más práctica, que es calcular el total de ventas por oficina. La oficina, bueno, ahí lo van a ver, son varias, tienen que sumar las ventas por cada oficina, no el total, por cada oficina. Entonces, para eso pueden crear las tablas que sean necesarias, utilizar alguna de las fórmulas vistas en clase, pueden agregar otras si quieren, y mostrar el total de ventas agrupadas por oficina. O sea, yo quiero ver que me digan, la oficina 1, tanta venta, la oficina 2, y así. No me acuerdo si son 1, 2, 3, 4. Déjenme mirar los datos que tienen que trabajar. Voy a cerrar la otra planilla sin guardar. Y voy a abrir la planilla que ya le envié, donde están los datos del primer cuarto, los primeros 3 meses. Son 5 oficinas. Eso está, obviamente, en la hoja que dice Office Location, o sea, ubicación de la oficina. Y ahí, para no confundirnos, está la ID, Office Location ID, o sea, identificación, 1, 2, 3, 4, 5. Súper fácil. Así que yo quiero ver ahí 1, 2, 3, 4, 5 y al lado el total de venta. ¿Qué más? Y eso es todo. Y enviar esto hasta el miércoles. Tienen plazo hasta el miércoles a las 23:59, porque yo necesito el jueves para revisar y devolverles, contestarles el trabajo con mis comentarios. Entonces, en la próxima reunión o sesión del viernes 4 de abril, sé que es la segunda clase, vamos a partir comentando la tarea, vamos a compartir qué hicieron, cómo lo hicieron, para que aprendamos entre todos. Seguramente alguien encontró una solución más fácil, alguien más complicada. Los trabajos van a estar calificados, así que eso ya está resuelto. El punto es, ¿qué aprendemos? Entre paréntesis, ayer pregunté y había 3 integrantes del curso que tenían una buena experiencia en Excel. Así que traté que quedaran en grupos distintos. Probablemente a ellos se les ocurrió una manera más fácil y así vamos a aprender entre todos. Luego vamos a partir con los temas nuevos, nuevamente apoyados con un paso a paso, y va a estar entregada también la segunda actividad calificada grupal. Ya van a estar los grupos armados, ya van a tener experiencia, y así vamos a ir avanzando hasta llegar a la 6ª semana, donde tenemos la evaluación más grande o más formal. Con eso cerramos la primera parte y luego viene la segunda que ya comenté.
Eso es lo que tenía para ustedes. Espero que le haya interesado, le haya servido. Y si les parece, me hacen las preguntas que estimen pertinentes. Ya son las 15:35, así que es probable que se quieran ir a almorzar, pero si hay alguna duda, alguno de los participantes, Sí, yo, profe. dale. Dijo que en la clase ya se habían hecho los grupos. ¿De casualidad los grupos ya están predestinados o me podría incluir en cualquiera de los grupos que ya están hechos? Te puedes inscribir en cualquiera. Ya vale. Ya, lo que voy a hacer ahora, gracias por la pregunta, de inmediato voy a enviar un email donde están obviamente todos los correos. Entonces, con eso tú vas a poder, si es que no ubicas a alguien, porque a lo mejor que se le va a pedir a Pedro, a Juan o a Diego, pero si no ubicas, entre comillas, no ubicas a nadie, entonces tú puedes contestar con copia a todos y ahí puedes decir, te presenta y dice, yo ayer no estuve, supongo que no estuviste ayer, porque si no tendrías grupo, y pregunta en qué grupo me puedes sumar, una cosa así. En el email yo voy a decir que aquellos que no estuvieron físicamente presentes van a solicitar integrarse a alguno de los grupos, entonces así, con buena voluntad, todo funciona. De hecho, ayer ya se armó un grupo de 6, y puedo hacer esa excepción, no hay problema. ¿Te parece? Vale, profe, perfecto. Bien, muchas gracias por acompañarme, un like para todos los que estuvieron, y nos vemos el próximo viernes. Que estén bien, que tengan bonito fin de semana. Artlist